Hare Krishna, nos encontramos en el Sadhana Online del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y como todos los domingos tenemos una clase especial. Hoy tenemos clase del vicepresidente del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, Su Gracia Dwarka Das Prabhu, que también es copresidente del Templo de Barcelona, da clases en la universidad y muy largo, etcétera, ¿no? Y hoy nos va a hablar de un tema muy importante que, que nos toca mucho por el daño que puede hacernos si ejercemos esa acción. Y el tema es ¿por qué criticamos y cómo dejar de hacerlo? Este es el tema. Y el devoto se ha inspirado en un texto del Chaitanya Charitamrita Antya Lila, capítulo 3, texto 103. Pues ya, ahora, Prabhu, espacio todo tuyo. ¿Puedes repetirlo, porfa? Sí, Antya Lila, capítulo 3, texto 103. Ok, gracias. Hare Krishna, muchas gracias, Nityangi. Bueno, vamos a... ¿Puedo compartir pantalla? Así Ah, sí, sí, comparto el disculpa, texto. sí, 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 claro que sí. A ver. Muy bien. Entonces vamos a hacer la invocación del Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brinda. Jaya Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Entonces vamos a leer del Chaitanya Charitamrita en el Antya Lila, en el capítulo 3, el verso número 103. Haridasa loke puje sahitana pare, tamara apamana karite nana upayakare. Traducción: las muestras de respeto que la gente ofrecía a Haridas Thakur le resultaban intolerables, pues Ramachandra Khan trazó diferentes planes, así pues Ramachandra Khan trazó diferentes planes para deshonrarle. Vamos a leer algunos versos más para entender un poco más la historia. Kona prakare haridasera chidra nahipaya, veshyagane kare chidrera upaya. Por mucho que lo intentó, no logró encontrar ningún defecto en el carácter de Haridas Thakur. Entonces llamó a las prostitutas del lugar y puso en marcha un plan para desacreditar a su santidad. Significado: este es el típico de los ateos, esto es típico de los ateos, pero incluso entre los supuestos religiosos, sadhus, mendicantes, sannyasis y brahmacharis aparecen muchos enemigos del movimiento para la conciencia de Krishna. Estos enemigos tratan siempre de buscarle defectos, sin pararse a considerar que el movimiento se difunde de modo natural por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien quiso que se propagase por todas las ciudades y los pueblos del mundo. Estamos tratando de cumplir el deseo del Señor y nuestro intento está teniendo algo de éxito. Los enemigos de este movimiento, sin embargo, tratan de buscarle defectos injustamente, del mismo modo que el viejo sinvergüenza Ramachandra Khan, que se puso en contra de Haridas Thakur. Kankaroti Vacharan Pangulangametirin Yat Kripatanaham Mate Shri Guru Ninataranam.
Muy bien, vemos que cuando Prabhupada estaba difundiendo este movimiento, no recuerdo en qué año exactamente Prabhupada hizo esta traducción del Chaitanya Charitamrita, pero no sé si en 74 o 73, por ahí, o sea, más o menos en la mitad de tiempo en la que él estaba eh, propagando la conciencia de Krishna, o sea, en el tiempo desde que empezó en Estados Unidos hasta que partió de este mundo, más o menos por la mitad de ese tiempo fue. Prabhupada estaba recibiendo diferentes tipos de oposiciones, críticas. Vamos a dejar de compartir esto, ¿no? Y aquí en el Chaitanya Charitamrita podemos encontrar en varios significados de Prabhupada, en los que Prabhupada se queja, denuncia las diferentes críticas, oposiciones no de conseguir un puesto en el gobierno, sino oposición de eh, actitudes o campañas en contra de su misión. Incluso en algún comentario, Prabhupada dice que algunos de sus hermanos espirituales también. Entonces vemos que esto no es algo extraño, incluso en contra de una personalidad tan especial, tan única como Srila Prabhupada, ¿no? La tendencia a criticar del ser humano es bastante generalizada, fundamentalmente porque, bueno, vinimos a este mundo en base a querer ser algo que no somos, ¿no? En un principio, por el deseo de ser Dios, fue lo que provocó nuestra caída. Entonces ya en la raíz de nuestro condicionamiento en este mundo, podemos encontrar el deseo de ser alguien que no somos y por lo tanto criticar a diferentes personas que son lo que nosotros quisiéramos ser. En la última clase que tuve posibilidad de dar aquí, hablé un poco del tema de la crítica, pero fue algo más em, general o superficial. Hoy me gustaría enfocar el tema desde un punto de vista más sistemático, de una forma más sistemática. Entonces voy a compartir alguna imagen donde vamos analizando ¿dónde está? Donde vamos analizando las diferentes razones por las que podemos o que provocan esa crítica, ¿no? Hay diferentes razones por las cuales nosotros criticamos a otras personas y a veces se mezclan un poco. Vamos a ver cómo estas que mencionamos aquí eh, a veces se solapan, ¿no? No es necesariamente que están muy definidas en nuestra mente, en nuestro corazón, pueden mezclarse un poco, ¿no? Eh, Fundamentalmente, yo creo que la crítica, el hecho de que nosotros digamos algo malo de otra persona o menospreciemos sus cualidades, eh, más que centrarlo en la otra persona o más que buscar el origen en los defectos o cualidades de la otra persona, tenemos que buscar la razón de esa crítica en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, la baja autoestima, ¿no? Yo en ya un par de clases he hablado de la importancia de eh, tener una introspección profunda que nos ayude a valorar
nuestras cualidades y nuestros defectos, ¿no? Y cuando sobredimensionamos por una falta de conocimiento, por una falta de introspección, nuestra, la valorización que tenemos de nosotros mismos, se produce una baja autoestima. A veces por menosprecio o por una cuestión social, por menosprecio de los demás, por críticas de los demás, ¿no? O sea, podemos buscar un poco la razón en cómo los demás nos muestran su apreciación hacia nosotros, pero en definitiva, esto surge de la falta de introspección. Porque independientemente de lo que nos digan los demás, si nosotros tenemos un real conocimiento de nosotros mismos, no cabe la baja autoestima. ¿Sí? ¿No? Ya hablamos la vez pasada de hacer una introspección honesta de nosotros mismos y, y hacer un juicio de valor, que poner en la balanza, bueno, qué son las cosas que no se destacan en mi persona, en mi forma de actuar, en mi forma de ser, y cuáles son mis puntos fuertes. Y en esa valorización nosotros podemos definir qué es lo que tenemos en qué tenemos que apoyarnos y qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que mejorar. Pero cuando no hacemos eso y solamente nos dejamos llevar por lo que los demás nos dicen, que es una visión externa, que incluso con la mejor de las intenciones alguien nos dice algo, pero desde su punto de vista siempre, desde su limitada visión, o interesada o crítica o lo que sea. O sea, siempre es una visión subjetiva, condicionada, limitada, que no puede conocer realmente lo que nosotros llevamos adentro. O sea, no hay nadie, si una persona es honesta, no hay nadie que nos pueda ser mejor juez de nosotros mismos que nosotros mismos, en tanto que nosotros hagamos un verdadero trabajo de introspección. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por lo que los demás dicen de nosotros, eh, bueno, simplemente vamos a sobreestimarnos con sus apreciaciones o subestimarnos con sus críticas. Entonces, una baja autoestima hace que nosotros eh, necesitemos bajar también a los otros, ¿no? De sus cualidades, de su labor, de su posición, y busquemos puntos en los cuales nosotros podemos hacer eso, bajar, ¿no? Busquemos defectos, busquemos falencias, fallos, ¿no? Para fundamentar nuestra crítica. O incluso nos inventemos, ¿no? Porque a veces simplemente es la imaginación lo que provoca la crítica. Eso tiene mucho que ver con dónde nosotros nos situamos socialmente, ¿no? O sea, nosotros vivimos en una sociedad tiene, que se fundamenta en la competitividad, ¿no? Nosotros juzgamos en base a comparación. Somos exitosos si ganamos, en lo que sea, ya desde nuestra niñez aprendemos de esa manera, ¿no? Compitiendo. Y si bien eh, la competencia es un estímulo para mejorar, es también una raíz o la forma de fomentar la envidia, los celos, la codicia, ¿no? Cosas que son muy comunes en nuestra sociedad. O sea, eso se fomenta desde
desde el comienzo de nuestra vida, ¿no? La comparación, ¿no? Todo se basa en la comparación, ¿no? ¿A quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Ya empezamos así, ¿no? Comparando. ¿Quién es más bueno, este o el otro? ¿Quién te quiere más? O sea, empezamos con la comparación desde el comienzo. Y toda nuestra vida se va rigiendo, se va guiando en base a esa comparación. Entonces, si basamos nuestra vida en esto, en la comparación, eh, naturalmente vamos a desarrollar una, una lucha, una competencia por ver quién es mejor, y normalmente la honestidad no es algo que sea tan característico en nuestra era de Cali, ¿no? Entonces, buscamos razones para que esa persona con la cual nos estamos comparando y en base a la cual nos sentimos menos, o sea, eso tiene que ver con la baja autoestima que decíamos antes, ¿no? Con la cual nos sentimos menos, vamos a buscar nuevamente esa crítica o ese defecto en el cual nosotros bajamos a los demás para poder subir nosotros. Esto tiene que ver también con la envidia. La envidia es otra razón por la cual nosotros criticamos, ¿no? O sea, yendo al caso de Haridas Thakur que estamos viendo en el Chaitanya Charitamrita, Ramachandra Kant sentía envidia de Haridas Thakur, porque Haridas Thakur era una persona apreciada, una persona querida, era una persona que era alabada, que era glorificada, que era respetada, y él no podía tolerar eso. Entonces, él sentía envidia, aunque Haridas Thakur se merecía todo ese respeto, toda esa apreciación de la gente, y era un santo, que por lo tanto no molestaba a nadie, no perturbaba a nadie, y a él, para Ramachandra Kant, no representaba un peligro, ¿no? Era simplemente pura envidia, ¿no? Ahí ni siquiera había competencia, ¿no? Porque no había un campo común, no había un terreno donde uno estuviera compitiendo para ganarle al otro, ¿no? Simplemente era pura envidia, ¿no? Entonces este Ramachandra Khan, ¿no? Planeó, bueno, ya conocen la historia de la prostituta, cómo envía a la prostituta para hacerlo caer, finalmente la prostituta se conmueve por la devoción de Haridas Thakur. Haridas Thakur le hace una trampa santa, ¿no? Que es que la hace escucharlo cantar el santo nombre 3 días seguidos durante todo el día, y él le dice que él va a acceder a su pedido de satisfacerla íntimamente, pero solamente como, o sea, la engaña. Haridas Thakur eh, le hace un truco ahí, la engaña diciéndole que lo va a hacer, sabiendo de que no lo iba a hacer, y simplemente para que ella se quede y lo escuche cantar el santo nombre. Y con esa escucha, la prostituta se purifica y finalmente se transforma su vida, ¿no? Entonces, finalmente Ramachandra Khan no consigue su objetivo, y bueno, esa ofensa a Haridas Thakur lo lleva después a ofender al señor Nityananda, y finalmente lo lleva a su caída, ¿no? Que él finalmente es eh, encarcelado y, ¿no? Expulsado de su posición, de su puesto como recaudador de impuestos, en fin, pierde todo. Y todo eso solamente provocado por la envidia, ¿no? Entonces, la envidia es una causa bastante fuerte, bastante importante, por la cual una persona puede llegar a esa crítica. Después, por ejemplo, hablamos también la vez pasada, yo di algún ejemplo de mi propia cultura argentina, ¿no? Es la cultura del juicio,
¿no? O sea, hay todos estos elementos que estoy hablando, algunos de los que mencioné, tienen que ver el contexto social en que nosotros nos desarrollamos, ¿no? La cultura de la competitividad, la cultura de la comparación, ¿no? Y eh, cuando estas dos características se eh, exacerban, tienen mucha importancia, tienen mucha fuerza, crecemos en una sociedad o en culturas en las que la crítica es un estándar, ¿no? El hecho de juzgar a los demás, eh, la necesidad de evaluar a ver si es cierto o si no es cierto que esta persona es quien es o tiene o quien dice ser o tiene realmente estas cualidades, la desconfianza, la inseguridad, ¿no? La inseguridad que tiene que ver justamente con la baja autoestima, ¿no? Yo recuerdo un artículo que leí sobre la sociedad argentina y que normalmente se nos tilda de soberbios, de inflados, y tiene mucho fundamento, especialmente en relación con la gente de Buenos Aires. Y no es solamente los extranjeros que nos ven de esa manera, todos los del interior del país ven a los porteños, a los de Buenos Aires de esa manera, como tipos soberbios. Todo eso surge de una gran inseguridad porque crecemos en una cultura de la crítica, del juicio, de la evaluación continua, una competitividad tremenda, atroz. Entonces, el juicio y la crítica y evaluar y medir todo el tiempo, ¿no? Los argentinos, especialmente los porteños, nos estamos evaluando continuamente, ¿no? El sí, pero, ¿no? Este sí, o comparar, por ejemplo, algo muy común que, que se dice allá es que cuando encontramos con alguien que ha tenido éxito, que ha tenido un valor en algo, nos decimos, ah, sí, pero yo conozco uno que tiene más, ¿no? O sea, siempre resaltar a otro para criticar a la persona con la cual estamos compitiendo o a la cual estamos envidiando. Este sí que ¿no? Tuvo éxito, este sí que tiene cualidades. Eso es algo estándar, es algo muy común. Entonces, crecer en una cultura así nos impulsa o nos provoca, nos fomenta la crítica. Entonces, bueno, después vamos a ver qué cosas debemos hacer o cómo debemos trabajar esa falta, ¿no? Después, como decíamos, la proyección de nuestra inseguridad, ¿no? Cuando nosotros no nos sentimos satisfechos o no nos sentimos bien con nuestra imagen, con nuestra forma de ser o con nuestra posición o con nuestro éxito en la vida, si no estamos teniendo éxito, y bueno, en el mundo material prácticamente nadie tiene realmente éxito, nadie está satisfecho, ¿no? Si no nos sentimos satisfechos con nuestra vida, nos sentimos inseguros, nos sentimos fracasados, nos sentimos incapaces, nos sentimos inútiles, bueno, volvemos al tema de la baja autoestima. Y esa inseguridad, como decía, nos impulsa a agrandar, ¿no? A agrandar nuestra imagen y dentro de ese paquete de la necesidad de agrandar nuestra imagen viene incluida la necesidad de disminuir a los demás criticándolos, ¿no? Y eso tiene que ver también con un comportamiento aprendido. Es decir, yo en esa cultura de juicio, ¿no? Aprendo, desarrollo esa forma de actuar, ¿no? De disminuir a los otros, de criticar a los otros y menospreciarlos a pesar de sus cualidades, resaltando las mías o resaltando las de otra persona o simplemente eh, eh, criticando y resaltando los defectos y los errores que
que todos tenemos, que todo el mundo en este mundo tiene, ¿no? También una necesidad de perfeccionismo y una necesidad de control, o sea, cuando nosotros somos demasiado estrictos en algo, o sea, no siempre la crítica viene por una oscuridad en nuestro corazón, por un deseo malo, ¿no? De dañar a otro, sino muchas veces criticamos porque queremos que todo sea perfecto, que todo sea, que todo esté controlado, que nada salga mal, ¿no? Entonces eso nos lleva con quizás con la mejor de las intenciones a criticar a los demás y esa crítica no ayuda, ¿no? Por ejemplo, había un devoto, no recuerdo, se llamaba Damodar, que era un asociado del señor Chaitanya, eh, y que comenzó a criticar al señor Chaitanya y lo reprendió directamente porque el señor Chaitanya recibía a un niño y tenía cierta familiaridad con un niño. Ahora, el niño era el hijo de una brahmani viuda. Entonces este devoto lo reprendió y lo criticó de una forma muy fuerte. Y le dijo, ahora vamos a ver si realmente eres una persona santa como dices o no. O sea, imagínense un asociado del señor Chaitanya que vaya y le diga eso al señor Chaitanya. O sea, era una ofensa muy grande, ¿no? Pero no estaba movida esa ofensa por ni la envidia, ni los celos, ni ningún sentimiento negativo. Lo que lo movía era el temor de que las personas desconfiaran y criticaran al señor Chaitanya por esa relación con ese niño. Entonces el señor Chaitanya entendió que su crítica era la forma en que lo estaba reprendiendo, porque lo estaba reprendiendo directamente, era el amor el que la movía, ¿no? Pero, y por supuesto, no lo castigó, ni lo perdonó, digamos, lo perdonó por esa crítica, no la tomó en cuenta, pero le dijo, bueno, es mejor que vayas a la casa de mi madre y le hagas compañía y la cuides por mí allí. O sea, le dio un servicio, pero lejos de él, ¿no? Y dice que todos los devotos, cuando él fue a Navadvip, a la casa de Madre Sachi, todos los devotos de la zona le tenían miedo, porque incluso había su estándar, su control, su perfeccionismo de los principios morales era tan alto que hasta el señor Chaitanya, que había criticado incluso al señor Chaitanya, y el señor Chaitanya lo había aceptado. Entonces todos los devotos estaban con cuidados. Entonces ahí vemos cómo ese exceso de perfeccionismo, esa necesidad de control, de exigir a los demás y en base a las críticas, pueden ser algo que nos aleja de la gente, que nos aleja de los devotos, que, que nos pone muchos obstáculos en nuestra vida espiritual. Y otro tema que nos impulsa a la crítica es la necesidad de desahogarnos, ¿no? La liberación emocional. Porque a veces nosotros necesitamos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos fracasos, cuando nos sentimos mal por una cuestión de inseguridad o bajo autoestima, lo que sea, necesitamos encontrar culpables, otros culpables, ¿no? Alguien que eh, nos alivie, nos libere un poco de la frustración de nuestro fracaso, ¿no? O de nuestros defectos o de lo que nosotros consideramos fracaso, porque el fracaso, lo que parece fracaso no siempre es un fracaso, ¿no? Y a veces es el karma simplemente que nos toca, pero buscamos
otros culpables. Buscamos a alguien que alivie nuestra carga, nuestro peso, y empezamos a criticar a los demás bueno, ahí con una actitud de perfeccionismo, con una actitud puede ser de necesidad de control o por lo que fuera, ¿no? Alguien más que tenga la responsabilidad de mi defecto, de mi fracaso, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las eh, causas por las cuales nosotros podemos eh, criticar a otros, ¿no? Cometer esa grave falta que es ofender, criticar, corregir innecesariamente, eh, resaltar los defectos de otros, etcétera. O sea, todas estas son razones que, bueno, yo creo que son bastante importantes en, en este defecto que todos vamos llevando, que no todos vamos teniendo. Entonces, si todos los vamos teniendo y es un defecto y es un obstáculo en nuestra vida espiritual, fundamentalmente, porque es lo que impide un buen canto del santo nombre, porque es una ofensa al santo nombre en sí, entonces el santo nombre no entra puramente en nuestra conciencia cuando nosotros tenemos esa tendencia. ¿Cómo hacemos para liberarnos? ¿Cómo hacemos para liberarnos? Voy a compartir otra imagen que... Mira, ¿te puedo comentar una cosita? Sí, claro. Que quería saber si una cosa que voy a decir ahora también está incluida en alguno de esos puntos que has mencionado ahí en las raíces del árbol. O sea, Sí, esa tendencia que podemos observar de que hay una cierta gratificación en cuando escuchamos cosas. Por ejemplo, si alguien te viene y te dice, empieza así más o menos la frase, oye, ¿no te has enterado de lo que le ha pasado a fulanito y tal? Entonces parece como que hay algo en nuestro interior, como que se nos levantan las orejas así, ¿no? En lugar de o sea, se nota que va a ser un chisme, ¿no? Pero ¿por qué tenemos esa bajeza de que eso nos interese y de que se nos levanten así las orejas? ¿Por qué? Y eso, si eso está relacionado con alguno de esos puntos que está ahí en la raíz. sí, sí, está relacionado con la baja autoestima, está relacionado con la cultura de la comparación o con un comportamiento aprendido en una sociedad que se basa en la competitividad, en la evaluación, en la crítica. O sea, eh, es como un pasatiempo, en algunos lugares es como un pasatiempo nacional, ¿no? A ver, vamos a salir, vamos a tomar algo y a ver a quién criticamos, ¿no? Eh, hay profesiones que se basan en eso, ¿no? Es decir, cómo disfrutamos un momento con otro, ¿no? Criticando al que no está, al tercero, ¿no? O, bueno, en algunos, por ejemplo, ambientes periodísticos, su trabajo se basa en eso, ¿no? Y no es solamente una profesión, o sea, yo gano dinero, gano mi sustento criticando a otros. Me gusta, lo disfruto, ¿no? No, los críticos de, de música, los críticos de cine, los críticos de arte, son personas que han fracasado, muchos han fracasado siendo músicos, siendo cineastas o pintores, ¿no? Entonces se dedican a la crítica, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Eh, en fin, sí, sí, tiene que ver con estos puntos. Entonces, ¿está bien? ¿Eso a lo que te referías, Nitiangui? Sí, sí, sí. Para una persona que tiene una estima muy baja, ¿no? Es
esencial complacerse en los fracasos de los demás. Y si no han fracasado, no importa, hay que encontrarle algún defecto para disminuir su éxito, ¿no? Es que encuentran la, la, eh, el consuelo, encuentran el consuelo en la crítica. Mira, ha hecho Paul ahí una aportación al chat Sí, que dice que la información sobre otro se considera que es el cuarto poder. sí, la, el periodismo, sí. Había un personaje cómico muy, muy querido en Argentina, Mingo Tinguitela, que hacía de periodista y hacía entrevistas. Y era una persona completamente sin cultura, ¿no? Y que todas sus entrevistas terminaban eh, echándolo, porque todas las personas que él entrevistaba las ofendía de diferentes maneras, por ignorancia, no por maldad, porque era una persona eh, bastante inocente, pero completamente sin cultura, así que todo lo que decía terminaba ofendiendo y enojando. Era parte del gag, ¿no? Era parte del chiste, de la broma. Y, y él siempre terminaba diciendo, no me agredas porque somos el cuarto poder. Nosotros te podemos hacer un agujero así, decía, ¿no? O sea, como que a través de sus publicaciones que trabajaba para un periódico de barrio que no conocía a nadie, ¿no? Pero él decía, somos el cuarto poder. Eh, entonces, voy a compartir otra imagen que tiene que ver con las cosas que nosotros podemos eh, practicar o podemos desarrollar para eh, superar esto, ¿no? Cómo trabajar esos sentimientos eh, para no caer en la tendencia a la crítica, ¿no? Desarrollar la conciencia es la conciencia de lo que estamos haciendo y de quiénes somos, es el primer paso, ¿no? Que nosotros deberíamos dar para superarlo, ¿no? El primer paso es reconocer que nosotros estamos criticando y por qué estamos criticando, ¿no? ¿Por qué estamos pensando esto de esta persona? ¿Qué es lo que me impulsa a pensar mal de esta persona o a criticar a esta persona? Entonces tenemos que volvernos conscientes de esa tendencia a la crítica, ¿no? Eso es, si nosotros no empezamos por ahí, ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera tomamos conciencia de que tenemos esa tendencia o que estamos criticando a alguien, ¿no? Otra parte muy importante es tratar de entender a las demás personas. Supongamos que alguien realmente tiene un defecto, que realmente está cometiendo un error, que, o que ha fracasado en su intento, o que está haciendo una labor imperfectamente, ¿no? Algo se le ha pedido, una misión que se le ha encomendado y la está haciendo mal, ¿no? Entender a la otra persona, practicar la empatía es algo que nos ayuda mucho a disminuir o poner en contexto el fracaso o la imperfección, ¿no? Esto tiene que ver con la tendencia al perfeccionismo, la tendencia al control. eh, o alguien que tiene una mala tendencia, ¿no? Si a entender su situación nos ayuda a ser menos críticos, ser menos intolerantes, ser un poco más amplios, un poco más comprensivos, un poco más empáticos. La empatía es una medicina enorme, gigante, ¿no? En contra de la crítica, ¿no? Entonces siempre tenemos que tratar de entender a la otra persona. ¿Qué pasó? ¿Cometió este error? ¿Por qué? ¿Tiene esta tendencia? ¿Tiene este defecto? ¿Por qué? ¿No? Buscar
las razones, buscar los porqués, ayudan muchísimo a aflojar un poco la intensidad de nuestra crítica o definitivamente hacerla desaparecer. Reemplazar la crítica también es algo que ayuda muchísimo, es decir, incluso lo vamos a encontrar en los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Porque ahí se dice que uno tiene que reemplazar los defectos por las virtudes opuestas, ¿no? Encontrar la tendencia o buscar la tendencia a valorar las virtudes de la persona. Es decir, si nosotros vemos los defectos de alguien, ¿no? También tenemos que valorar sus virtudes, ¿no? Entonces, reemplazamos la crítica por la apreciación, ¿no? Ponemos más énfasis, ¿no? Comenzamos a equilibrar la balanza primero, pasar de la crítica a, a la valoración de sus virtudes, e incluso podemos ir más allá y valorar más sus virtudes que sus defectos, ¿no? Y como decíamos en la clase pasada, al asociarnos con sus defectos nos contaminamos y al asociarnos con sus virtudes nos enriquecemos, ¿no? Entonces, reemplazar la crítica por la valorización de las virtudes o de las capacidades de la otra persona nos ayuda muchísimo a superar esa tendencia, ¿no? Entender que eh, el- 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 los defectos de otras personas, ¿no? También nos ayudan a aprender, ¿no? Cuando notamos que hay algo en alguien que nos molesta, que nos incomoda, que nos hace desconfiar, ¿no? Podemos aprender qué es lo que esta persona está reflejando de nosotros mismos que nosotros tenemos que corregir, que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Porque nosotros vamos a ver especialmente los defectos de los demás que reflejan nuestros propios defectos. Nitiangui, ¿querías preguntar algo? Dime. Sí, mira, te quería así como, sí, como comentar, a ver qué te parece. Que claro, eso que tú estás diciendo lo veo yo como muy apropiado para hacia nosotros mismos cuando percibimos que estamos emitiendo juicios hacia otra persona, pero si se trata de que tú o bien tienes una empresa o estás casado con alguien o estás organizando algo y entonces tú sabes de ciertas aptitudes de una determinada persona, aun cuando tú trates de ver siempre lo positivo, pero si digamos, no vas a poner en juego eh, la armonía de algo, ¿no? Por ejemplo, como podría ser la armonía que puede haber en tu empresa o en tu casa o en lo que estés organizando, ¿no? Eso no quiere decir que vayas a obviar esas tendencias que tiene esa persona, por ejemplo, a causar ciertos estragos cuando hay... Sí, pero la forma en que se hace eso hay que ver, ¿no? O sea, nosotros tenemos, si nosotros estamos administrando algo, dirigiendo un equipo, un grupo, tenemos que buscar el mejor lugar para cada uno, ¿no? Y si una persona es un disturbio, entonces tenemos que buscar en qué lugar no es un disturbio. Y si no encontramos ningún lugar en que no es un disturbio, bueno, probablemente tengamos que eh, prescindir de esa persona. Pero, pero eso no significa que tengamos que criticarlo, ¿no? Que tengamos que, ¿no? Hablar con alguien y criticar a esa persona o públicamente defenestrarla, ¿no? O sea, eh, y regodearnos en esa crítica, ¿no? Eso tiene que ver con lo que decíamos, la necesidad de control, lo que promueve nuestra crítica, el perfeccionismo. Eh, Hay diferentes grados de problemas, ¿no? O sea, una persona puede ser problemática en un grado menor
y que se puede corregir, o en un grado superlativo, entonces tenemos que prescindir de esa persona. Pero cómo lo hacemos es otra cosa. Ese es el punto. Karuna Maya Prabhu. No, Mataji. Sí, estaba mirando los pasos eh, para reducir la crítica y me siento muy identificada con reformular la crítica como aprendizaje. Para mí la crítica es algo así como una herramienta para poder dilucidar en algunos temas que se me presentan, como, a ver, ¿esto me sirve, no me sirve? Ujú, ¿Por qué me afecta esto de esta manera? ¿Por qué reacciono así? ¿Tengo que coger mis bártulos e irme? ¿O decido quedarme y ver hasta dónde puedo llegar con este desafío que me implica estar frente a esta situación o persona o todo lo demás? Entonces, me parece muy importante esto en lo personal, reformularlo como aprendizaje, porque la crítica no es mala en sí misma. La crítica, como digo, para mí es una herramienta para ubicarme. Ahora, cuando miro a la otra persona, sí he aprendido a mirarla, a ponerme en sus zapatos a través de digamos, de tantos años de trabajar con la gente en mi profesión. Entonces, o sea, cada persona es un universo en sí mismo. Si me pongo a criticar las conductas de las personas, realmente no llegaremos nunca a buen puerto. Y el éxito de mi trabajo ha sido ponerme en sus zapatos y tratar de comprender y crecer yo misma en ese mirar al otro, ¿no? O sea, tener al otro como un espejo para mirarme también. O sea, que ha sido un trabajo mutuo en esto, digamos, con la gente. Entonces, ¿es mala la crítica? mm. Está, o es un proceso también de crecimiento. Sí, pero la Eh, crítica tiene que empezar con uno mismo. exacto, o sea, mirarse y ver cuáles son, hasta dónde uno da. Entonces, porque de lo contrario nos quedaríamos solos, porque realmente el mundo a veces puede no ser un espacio demasiado atractivo. Es una paradoja que nosotros buscamos eh, asociarnos con personas ideales, perfectas, y como no las hay, criticamos. Eh, pero esa necesidad de buscar un ideal es nuestro anhelo por Krishna. Que como no en ese vacío que nosotros tenemos interiormente al no estar en un contacto, en una relación directa con Krishna, eh, lo canalizamos hacia las personas y buscamos héroes, ídolos, personas ejemplares, perfectas, modelos, pues, en esta era no las hay, no las hay, todos tienen defectos. Entonces comenzamos a criticarnos, como dicen, no conozcas a tus héroes. ¿Por qué? Porque, porque tienen defectos, porque son personas de carne y hueso, o ídolos de barro, peor todavía. Entonces nosotros comenzamos a criticar, ¿no? Pero la crítica tiene que empezar por uno mismo. Sí, lo que describes es una proyección, o sea, me Sí, proyecto en el otro tiene que, para que pueda ser, tiene que ser un héroe para mí. Siempre recuerdo lo que hizo Chaitanya con un sannyasin que le criticaba que comía mucho. sí. ¿Y qué hizo él? Él dijo, ah, sí, bueno, y empezó a comer cada vez menos y a adelgazar, y los devotos no podían comprender qué es lo que estaba haciendo Chaitanya. Para mí es un claro ejemplo
de que aceptó eso y dijo, bueno, lo vio en sí mismo, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a regular el tema de la comida. Sí, Ahora, él tomó esa crítica como un aprendizaje y no como de quien venía, que era una persona exacto. que tenía la tendencia a criticar. Wenceslao también levantó la mano, quería decir algo. La fuente de la... Abre el micro, Wenceslao. Perdón, es que no me había dado cuenta. Sí, yo quería darte las gracias por tu gran tema que estás dando y tengo varias cosillas que te pido el favor que me lo aclare ahora. El tema es por qué criticamos y cómo dejar de criticar. La segunda parte del tema es lo que me ha llamado la atención. Cómo dejar de criticar, porque somos imperfectos y criticamos, por así decirlo. De los 8 millones y pico de personas que estamos en el planeta, le preguntamos uno a uno qué es lo que es la crítica y cada uno te dice una cosa diferente. Unos filósofos dicen esto es bueno, la crítica es buena, la crítica es mala. Por, bajo mi punto de vista, tontería. Entonces, el título me ha llevado directamente al capítulo 16 del Bhagavad Gita, naturaleza divina y naturaleza demoníaca. Si nosotros por pura lógica nos acercamos al sol, nos calentamos. Si nos retiramos del sol, nos enfriamos. Ahí está la crítica. Y entonces los versículos del 1 al 3 del capítulo 18, si me permite, lo leo, porque ahí nos resuelve mucho qué es lo que es la crítica y cómo nos acercamos al sol y cómo nos distanciamos. Porque yo veo Krishna y yo tengo mi Krishna, tú tienes tu Krishna, el otro tiene su Krishna, entonces cada uno, Perdona, Wenceslao, ¿sabes lo que pasa? Que el tiempo es limitado, son varios los temas, los puntos que tenemos que ver todavía y no los vamos a cubrir. sí. Entonces termino. Yo es que quería leer los 3 primeros Lo versículos. puedes compartir ahí en el grupo de WhatsApp, los versos, Wenceslao. Le haces una foto con el teléfono y los compartes ahí en el grupo y luego los vemos. Sí, vale, de acuerdo. Perdón. Pero sí, lo que pasa es que es un análisis un poco extremo, ¿no? O sea, ya la idea de la naturaleza divina y demoníaca eh, es un hecho, ¿no? Pero dando ejemplos, ¿no? Lo que Krishna da ahí son ejemplos de extremos para entender la dimensión de la mentalidad divina y la mentalidad demoníaca. El problema es que en el movimiento los devotos han acostumbrado a tomar estos extremos y calificar a personas que están en zonas grises con ese tipo de apreciaciones. O sea, tanto resaltar a uno, este es un santo, este es un devoto puro, este es un alma iluminada, eh, personas que no estaban en esa situación, y por el otro lado, este es un demonio, eh, es una asura, ¿no? Y así, críticas que también son extremas, o sea, de personas que tienen defectos, que han cometido errores, que sin saber por ignorancia han criticado al movimiento, es un demonio. O sea, tan pronto alguien representa un obstáculo tanto para la prédica como para la persona en sí mismo, este es un demonio. Y probablemente la persona es simplemente alguien ignorante o mal guiado. Entonces, ese análisis no lo podemos tomar literalmente y aplicárselo a todo el mundo. Sí, sin duda que cuando nosotros nos alejamos de Krishna, estamos en la oscuridad, estamos más influenciados por la ignorancia y la maldad en última instancia es una forma de ignorancia, surge fundamentalmente de la ignorancia. Entonces, Krishna Surya Sama, Maya Hayandakara, ¿no? Krishna es como el sol y Maya es como la oscuridad. O sea, la idea de todo esto es que nosotros podamos salir de la oscuridad, acercarnos más a Krishna, a la luz y poder superar esto, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas
surgen, o sea, vamos a ver cómo el hecho, ¿no? El punto que sigue, el enfocarse en la autoestima, en el autocuidado, en el cuidado personal, como dice ahí, es el fundamento, es la base de contrarrestar todas las otras razones por las cuales nosotros criticamos. O sea, el autoconocimiento eh, esencialmente o en su forma más profunda, más pura, el conocimiento de nuestra identidad espiritual, es lo que nosotros es lo que nos inmuniza de la tendencia a criticar, ¿no? ¿Por qué Haridas Thakur no tuvo resentimiento para con Ramachandra Khan, ni con la prostituta? Porque Haridas Thakur sabía quién era. No es que simplemente, bueno, es no, un alma iluminada y ya está. No, hay un trabajo ahí de mucho tiempo de autoconocimiento, de autopercepción, de encontrar su identidad más profunda, más esencial, su identidad espiritual, conocer su relación con Krishna, entender, porque cuando nosotros entendemos nuestra relación con Krishna, entendemos la relación de todos los demás con Krishna. Entender de que esa prostituta en realidad, independientemente de por lo que venía a ser ahí o de su profesión, era un alma espiritual. O sea, en un grado de perfección último, un modelo a tratar de alcanzar, Haridas Thakur estaba teniendo una visión que se fundamentaba en el autoconocimiento, en su identidad espiritual. Eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Entender no solamente nuestra relación con Dios, sino entender quién es el que se quiere relacionar con Dios, entender quiénes somos, ¿no? Todo empieza por ahí. El Bhagavad Gita empieza Krishna empieza por eso, ¿no? Cuando le habla a Arjuna acerca de la identidad espiritual. Toda su instrucción empieza por ahí. Entonces, el autoconocimiento es la primer medicina y la medicina más efectiva para que nosotros podamos superar esa tendencia a la crítica. Sí, U- y por último, una preguntita nada más que tiene relación con las primeras palabras que empleaste cuando empezaste la conferencia, que dijiste, el deseo de hacer creer ser alguien superior provocó nuestra caída. ¿De Sí. dónde saca usted esta frase? Porque a mí me suena a la Biblia. Bueno, sí, es la misma idea, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, lo que yo siempre escuché en el movimiento es que la causa de la caída del alma es el deseo de ser Dios, el deseo de plantearse, aunque sea de una forma muy sutil, ¿por qué todo gira alrededor de Krishna? ¿Por qué no yo? Entonces, como nosotros, como en el mundo espiritual, eso no es posible, todo gira alrededor de Krishna. Krishna es el centro y Krishna está en todas partes. eh, y no podemos no verlo, no percibirlo, y si lo vemos y lo percibimos, obviamente Krishna es el centro, por comparación, ¿no? Otra vez el tema de la comparación, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de creernos Dios o creernos el centro. Entonces Krishna crea este mundo en donde nosotros no lo percibimos directamente, que es como un patio de juegos en el cual nosotros podemos creer que somos estrellas de rock, gobernantes o deportistas exitosos o triunfadores, somos el centro de nuestra comunidad, ¿no? Lo que sea, ¿no? Acá nosotros podemos creernos Dios. Y, bueno, esto no hace falta explicarlo demasiado porque Ya. es obvio. Y esa es la razón por la que nosotros estemos en este mundo, ¿no? La envidia o el deseo
de ocupar una posición que no podemos, que no tenemos capacidad. Bueno, pues Krishna misericordiosamente nos da este lugar, y aquí nosotros podemos caer en esa ilusión. Y la idea en el Génesis es la misma, ¿no? La tentación era, seréis como Dios, ¿no? Si comen del árbol del conocimiento, seréis como Dios, ¿no? Que entre paréntesis no era una manzana, ¿no? Claro que no. Claro que no. En fin. Muchas eh, gracias. entonces, una estrategia bastante útil en parar con la tendencia a criticar es hacer pausas antes de hablar. El hecho de pensar, ¿no? Si nosotros nos vemos a nosotros mismos a punto de decir algo que, que se va a transformar en una crítica, hacemos una pausa y analizamos eh, si realmente corresponde que digamos eso por razones prácticas o es simplemente una necesidad emocional de nuestro ego que nos impulsa a hablar. Eso es una buena estrategia. Nityangi, perdón. No, tengo Muchas la gracias. pantalla bastante lejos y no veo bien. Sí, Mira, Nityangi, dime. al respecto de eso que has dicho, de que tenemos la tendencia a ser controladores, o sea, ¿cómo conjugamos entonces eso que has comentado, ¿no? De que queremos eh, eso, controlar, ¿no? En ciertos espacios, con la naturaleza psicofísica de cada uno, porque si una persona tiene naturaleza kshatriya o Mm. brahmana, pues por naturaleza su papel en la sociedad es ese. Entonces, digamos, no tendría por qué estar siempre mal visto si está como bien manejado, o sea, si se maneja como, porque claro, si no, todo el mundo tendría que ser o sea, alguien tiene que hacer de profesor o de administrador y lo puede hacer educando y bien, ¿no? O sea, como para no pensar que de una manera u otra ocupar esas posiciones significa necesariamente que eres un orgulloso y que eres Dios. Si podías un poquito comentar. Sí, sí, es cierto. Eso, hay cosas que se deben hacer. eh, por un lado, uno tiene que buscar el equilibrio siempre en eso. O sea, no realizar una crítica o un juicio por motivaciones personales, ¿no? Sino, es decir, o motivaciones personales, emocionales, ¿no? El hecho de la necesidad de criticar a otros por lo que vimos antes, por una cuestión de ego, por una cuestión de envidia, sino por el bien de la institución que estamos dirigiendo o lo que sea, ¿no? O una familia. Pero de todas maneras, igualmente, aunque esas cosas están permitidas para algunos roles que tenemos que desempeñar, no significa que estén exentos de consecuencias, ¿no? Por ejemplo, a los kshatriyas se les permitía cazar, ¿no? Y matar, porque tenían que entrenarse para la guerra en esa época, ¿no? Pero todos los problemas que vemos en las escrituras que tenían los kshatriyas, llámese Pandu, por ejemplo, o Parikshit, o ¿no? Diferentes, o Dasarat, ¿no? Todas historias de reyes, de kshatriyas, que tenían el permiso para cazar, pero que eso mismo les llevaba a sufrir maldiciones y consecuencias. ¿Sí? Recuerdan el caso de Dasarat, que mató a un brahmana pensando que estaba cazando porque tenía los ojos cerrados, etcétera. Caso de Pandu, que mató dos siervos que en realidad eran yogis. El caso de Parikshit, que fue a cazar, ¿no? Y llegó a la ermita del sabio y eh, se ofendió, pero estaba cazando. Entonces, los Vaishyas se les permite mentir, ¿no? En el
en el desarrollo de su profesión como comerciantes, pero todo eso tiene consecuencias. O sea, hay permiso, hay tolerancia, digamos, para eh, ciertas cosas, como la crítica o el juicio, ¿no? Un juez tiene que juzgar, es su función, ¿sí? Pero ¿por qué juzga? ¿En base a qué? ¿No? ¿Porque esta persona cometió un delito y es un peligro para la sociedad o porque me cayó mal? ¿No? Entonces, un juez blanco, racista, que tiene un prisionero que es negro, y cuando tiene que emitir el juicio, ¿en base a qué? Ah, estos negros, estos, no sé, sudamericanos, estos marroquíes, estos, ¿no? Son todos iguales, ¿no? O sea, no está bien eso. Entonces, cuando nosotros tenemos que emitir un juicio y decir los defectos de una persona, criticar a una persona, ¿por qué lo hacemos? Porque es necesario para ubicar a esa persona en su posición y que no sea un peligro para los demás y para sí mismo, ubicarlo mejor, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, supongamos que soy un profesor de música y viene alguien a aprender conmigo y no tiene la más mínima tendencia o capacidad para diferenciar un sonido de otro. Y no, o sea, tengo que decírselo, que decir, no, mira, mejor dedícate a otra cosa, o al fútbol, o a hacer otra cosa, ¿no? Y eso no es porque yo quiera disminuir a la persona o hacerla sentir mal o regodearme en su falta de sentido musical, ¿no? Sino porque no es bueno para esa persona, ¿no? Entonces, si yo actúo de esa manera, la consecuencia va a ser mínima o nula, ¿no? Pero si yo lo hago porque este me cayó mal, ¿no? Eh, agrando la cosa, ¿no? No tenés ninguna posibilidad de, no, por ejemplo, hay muchos músicos que tuvieron esa experiencia, ¿no? Gershwin, por ejemplo, un profesor de música le dijo, no, nunca vas a triunfar en la música porque no tenés ningún, ¿no? Y era Gershwin. Y como eso, pasado con muchos científicos, creo que a Einstein también le dijeron algo parecido, y con muchos otros, ¿no? Sabemos que alguien les dijo tal cosa, pero ¿por qué? ¿No? O sea, primero que se equivocaron estrepitosamente. ¿Qué es lo que provocó que le hicieran esas críticas? No tenés ningún futuro, ninguna posibilidad en este área. Obviamente una incapacidad total, ¿no? Pero si percibieron una cualidad y lo vieron como una amenaza y trataron de... No, eso es grave, eso es grave. Entonces, sí, en algunas funciones tenemos que hacer crítica, pero hay que equilibrar, hay que ver realmente qué es lo que mueve esa crítica. Hay dos manos que no sé quién la levantó primero, Matura Mani y María Cisneros. Matura Mani. El altavoz. Ahora sí, Hare Krishna. Hare Krishna. Mis reverencias. Gracias siempre por hacer posible que incluso yo pueda entender algo. Puedo entender que todo juicio, o sea, toda opinión es una crítica. No necesariamente. Bueno, tomamos crítica en un sentido negativo. También una crítica puede ser positiva, ¿no? O constructiva, ¿no? Si nosotros en nuestra opinión estamos evaluando eh, las cualidades de una persona, también hacemos una crítica, pero normalmente tomamos la palabra crítica en un sentido negativo, ¿no? O sea, como algo y no es así, en realidad no es correcto, ¿no? Tenemos que matizar esto, el sentido de la palabra. La crítica no siempre es algo negativo. Lo que pasa es que aquí estamos hablando, sí, en ese sentido, no estamos hablando en un sentido negativo. Eh, por lo tanto, que es algo que hay que corregir. Eh,
si no, no tendría sentido toda esta charla. Eh, la crítica puede ser algo positivo y en ese sentido, sí, toda opinión es una crítica, pero no necesariamente negativa. Ok, gracias. María, Hare Krishna, Hare muchas Krishna. gracias por la exposición. Lo que quería comentar, cuando realmente se, se describen hechos que han sucedido y que pueden afectar al movimiento, que son realidad, ¿eso se considera también una crítica o una exposición de los hechos? Bueno, como decía antes, tomamos acá en el sentido de crítica negativa, ¿no? Cuando alguien está denunciando algo, es una crítica. En Argentina es muy común, no sé, aquí en España, de diferenciar la crítica constructiva de la crítica destructiva, ¿no? A veces cuando alguien quiere criticar destructivamente, pero disfrazarlo de, de algo positivo, dice, no, esto es una crítica constructiva, es para que seas mejor, ¿no? Pero bueno, supongamos que esa denuncia, y que, bueno, obviamente que si alguien sufre una, algo malo de parte de alguien del movimiento, es una denuncia completamente necesaria, ¿no? No solo justificada, sino que necesaria, porque el movimiento no es perfecto. Las personas que estamos en el movimiento somos imperfectos, cometemos errores y caemos en ilusión y no tenemos las cuatro eh, defectos o malas propensiones del ser humano. Entonces, para corregir, para aprender, es necesario esas denuncias que son críticas. Entonces, eh, eso está bien, o sea, eso es algo positivo. Muchas gracias. Mira. Krishna Priya, Hare Krishna, Hare Krishna. muchas gracias por la charla. Es muy linda. Me gustan mucho sus charlas, sus exposiciones, sus conferencias. Muchas gracias a todos. Eh, yo quería pedir un favor a los devotos. Yo creo que usted no había terminado la conferencia cuando le empezaron a pedir, a levantar la mano, ¿no? Yo creo que se debe escuchar hasta el final. No se puede interrumpir a alguien que está dando una conferencia. Ah, Esa es no hay crítica problema. al resto de la audiencia. Ah, Pero me gustaría que fuera así, porque uno está siguiendo su idea y, y cuesta seguirlo, porque no es mi pensamiento, es su pensamiento, son sus, ¿cómo se dice? Son sus conclusiones, son sus investigaciones, y como le respetamos mucho, le hemos pedido que, ¿no? Que dé la conferencia. Entonces, tenemos que esperar a que termine, ¿no? De hablar. Yo quería pedir ese favor. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Priya. Eh, no pasa nada, o sea, por eso está abierto el espacio para preguntas, porque bueno, a veces surgen dudas que si uno no las hace se olvida. Pero bueno, vamos a continuar. Hay un par de cosas fundamentales, ¿no? Que pueden ayudar mucho en este trabajo de superar la crítica, ¿no? Y practicar la gratitud, por ejemplo, es algo muy, pero muy eh, importante para contrarrestar la tendencia a criticar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que... Porque la crítica veces viene de la insatisfacción, ¿no? De estar insatisfechos con nosotros mismos, estar insatisfechos con los demás, estar insatisfechos con una situación, estar insatisfechos con la vida, con nuestro karma, etcétera. Y la insatisfacción eh, viene también de una falta de valorización de las cosas buenas que tenemos.
que nosotros no tenemos en cuenta, que muchas veces damos por hecho que son cosas que tenemos que tener y no nos damos cuenta de la bendición que es tener eso, ¿no? Alguien que se siente un fracaso en su trabajo y no valora a la familia, por ejemplo, ¿no? No valora la bendición que es tener una buena pareja, unos buenos hijos, el valorar, el tener el sustento diario, poder, no, por ejemplo, un caso muy extremo, ¿no? Supongamos que alguien se está ahogando, ¿no? Y desea con todo su ser, con toda la intensidad del mundo, con una desesperación total, poder respirar, algo que hace a diario sin darse cuenta. Eh, el agradecimiento, ¿no?, por lo que tenemos, aunque sea mínimo, aunque sea el hecho de poder respirar, ¿no?, es algo que debe estar presente en nuestra vida, ¿no?, a diario. Todos los días nosotros deberíamos hacer un análisis de nuestra vida, de lo que tenemos y agradecerlo, porque eso contrarresta la insatisfacción, contrarresta la tendencia a envidiar, la inseguridad, la falta de autoestima, ¿no? Valorar nuestras virtudes y agradecerlas, lo que Krishna nos da, ¿no? Porque nuestras habilidades en general son dadas por Krishna, aunque nosotros podemos cultivar, pero en su origen es un don de Krishna. Entonces, agradecer todo esto es una forma muy efectiva de superar o disminuir o incluso anular la tendencia a la crítica. Otro aspecto muy importante, voy apurando un poco porque, a ver cómo estamos, son las 9:10 ya, es cultivar la autocompasión, o sea, así como decíamos la empatía hacia los demás, ¿no?, la compasión hacia los demás, también ser un poco más, un poco menos intolerantes con nosotros mismos, ¿no? Porque eso, el hecho de ser más tolerantes con y nuestros defectos o nuestras limitaciones, ayuda mucho a mejorar nuestra autoestima, ¿no? Así como decíamos que el perfeccionismo, la necesidad de control, es un promotor de la crítica, si nosotros lo aplicamos a nosotros mismos, nos eh, protegemos de esa falta de autoestima o de esa inseguridad, y por lo tanto de sentirnos menos cuando nos comparamos con los demás. Entonces, la autocompasión, no ser tan intolerante. Yo he visto muchas vidas espirituales arruinadas por la sensación de ser incapaz de seguir un ideal tan alto en la conciencia de Krishna, ¿no? Nosotros en la conciencia de Krishna tenemos ideales muy elevados, muy, muy elevados, ¿no? De perfección, de, de, em- de compasión, de, no sé, amor por Dios. Tenemos ideales y venimos de sociedades con una moralidad muy baja, o sea, no podemos saltar de la completa oscuridad de esas sociedades autodestructivas, intolerantes y crueles a una posición de amor puro por Dios de la noche a la mañana. Es un largo camino, ¿no? Incluso Prabhupada en el Bhagavatam dice el lento proceso de la conciencia de Krishna. Es un largo camino en el cual nosotros tenemos que avanzar paso a paso, con paciencia, ¿no? Esa es una de las cualidades que resalta Srila Rupa Goswami, ¿no? Ser pacientes, ¿no? Entonces tenemos que ser pacientes y autocompasivos, no en un sentido
en un sentido equilibrado. Por eso decíamos, la introspección tiene que ser un análisis honesto, ¿no? Honesto y compasivo también. Entonces, esa autocompasión es importante. Así como decíamos, pensar, ¿no? A pausar antes de hablar, la escucha activa, escuchar a los demás, nos, nos ahorra del impulso a criticar, ¿no? El escuchar abierto, con una mente abierta, no escuchar pensando lo que vamos a decir, sino escuchar tratando de asimilar lo que la otra persona nos está diciendo o está diciendo en general, eh, es una forma muy efectiva de prevenir la crítica, ¿no? Esa escucha activa muchas veces nos cambia nuestra mente, cambia nuestra actitud, nuestra visión de los demás. Entonces es muy importante. Y por último, la más importante y quizá la más difícil, que es desarrollar la humildad. Creo que el lunes ustedes estuvieron hablando bastante acerca de esto, entonces, bueno, creo que no hace falta eh, hablar mucho acerca de la importancia de desarrollar la humildad, pero es un tema fundamental. José, querías preguntar algo. Bueno, Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Ya, me parece que ha terminado, ¿no? Sería en la última parte, simplemente quería, bueno, darle las gracias por esta, pues la verdad, magistral clase y también un tema tan interesante. Solo quería decir que el juicio, Krishna nos ha creado con carácter de juicio, ¿no? Desde el mundo espiritual, por si no, no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, el único que nos tiene que criticar sería Krishna. Entonces, lo dejo ahí nada más para que, si no, quería decir eso nada más, porque si no, lo demás, las críticas destructivas son abominables prácticamente. O sea, quería decir eso, simplemente. No Sí, sé si me he entendido. O sea, o sea, Krishna nos ha creado con carácter de juicio ya, porque si no juzgamos a pero Krishna, no estamos aquí. el problema es que no tenemos una comunicación directa con Krishna. Entonces, a veces otras personas tienen que criticarnos. El gurú, por ejemplo, ¿no? Es interesante que la palabra gurú no literalmente no significa maestro. La tomamos en ese sentido, pero la palabra guru quiere decir pesado. Literalmente, que esa es la traducción literal de guru, pesado, ¿no? Mi maestro espiritual a veces decía que la nuestra es una sucesión discipular de castigadores, y que normalmente no vemos ese rol en nuestros gurús, pero, pero eso es una función del maestro espiritual, corregir al discípulo, eh, criticar sus defectos para que aprenda a corregirlos y a desarrollar sus virtudes. Entonces, a veces, como decía Nityangi antes en su pregunta, a veces alguien tiene que cumplir ese rol, alguien tiene que cumplir esa función, alguien que dirige o que guía o que instruye, tiene que criticar, ¿no? La cuestión es cómo lo hace. Bueno, siempre es uno de los roles más difíciles de un líder, ¿no? Corregir a las personas que están lideradas, o sea, encontrar el equilibrio. Eh, Les voy a confesar que yo he cometido he caído en ese pecado, en ese error muchísimas veces, ¿no? En Argentina me habían puesto un sobrenombre, ¿no? Me decían Muchucunda, ¿no? Porque eh, decían que la forma en que yo miraba cuando me enojaba, entonces, lamentablemente siempre he tenido este karma o misericordia, no sé muy bien, de ocupar cargos administrativos. Desde el primer día que yo entré en el templo me pusieron a cargo de algo.
Y, y bueno, he tratado de hacerlo con mis limitaciones y con mi inmadurez. En un principio cometí muchos errores. Y bueno, sigo cometiendo todavía, pero trato de cuidarme mucho más, ¿no? Pero bueno, me gané ese mote, ¿no? Muchukunda. Entonces, a veces uno tiene que cumplir con ese rol. La cuestión es cómo lo hacemos, cómo nos capacitamos, cómo aprendemos, cómo maduramos para cumplir ese rol de decirle a los demás lo que están haciendo mal, por ejemplo, para que lo puedan corregir. Y es nuestro servicio a Krishna, que es la función que tenemos que cumplir, la función que tiene el maestro espiritual, la función que tienen los GBC y los presidentes de templo, los líderes en nuestro movimiento, ¿no? Y a veces incluso alguien, un devoto que no tiene ninguna posición de liderazgo, tiene que cumplir el rol de Shiksha Guru, ¿no? Porque alguien lo toma como su consejero, como su guía, como su mentor, y también tiene que corregir. Entonces, el punto es aprender a cómo hacerlo. Voy a decir algo, algo que quizás no debería, eh, pero porque no lo he hablado con otros devotos líderes, pero yo tengo intención de hacer un curso de liderazgo con, eh, porque nuestro movimiento fundamentalmente hoy en día está a falta de líderes, porque es un rol difícil, es un rol que implica no solo el compromiso, sino también o sea, el hecho de tomar una responsabilidad que desgasta, que insume mucho energía y tiempo, sino muchas veces tener la desagradable función de tener que corregir a alguien. Entonces, bueno, yo creo que es así como necesitamos eh, aprender, cultivarnos, estudiar, volvernos mejores predicadores, hoy en día el movimiento sufre una carencia de líderes gigante, enorme. Así que va a haber más criticadores autorizados. Vamos a tener la suerte, Raúl, gracias. Vamos a tener la suerte que a veces eso, que siga eso. Paul, querías preguntar algo, sí. Sí. Adelante. Hare Krishna, muchas gracias por la clase. Más que preguntar, yo quería hacer un par de colaboraciones con el tema, porque una de las aportaciones que hacen estas clases es también la inspiración que uno le provoca. Cuando inspira, hace estas aportaciones vienen de la inspiración. Entonces, uno de los elementos claves que para mí es muy inspirador, es que saco de este debate, es el tema de que en muchos casos no percibimos en nosotros mismos este elemento de crítica cuando la hacemos, porque pensamos que todo gira entre nosotros y que nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta, que interpretamos las escrituras como nosotros pensamos que son, y todo gira entre nosotros. Entonces no nos damos cuenta de que estamos criticando a otros, porque quizás también nosotros queremos, incluso para nosotros mismos, exigirnos mucho a nosotros mismos. Esto provoca, hay un elemento clave para la autocrítica, para darse cuenta de que uno está perfilando todo alrededor de uno mismo y no se da cuenta que está cayendo en esta crítica. Para ser humildes, en resumen, hay un dicho que dice: ningún jorobado se ve la joroba. Un jorobado no puede verse la joroba. Es un dicho que se dice y que es muy aclaratorio sobre esto. Entonces, para llegar a ser más humilde o humilde, hay unos tips. En Rusia, por ejemplo, se les dice a los niños, cuando dicen yo esto. Es decir, cuando una persona quiere llegar a mejorar en su humildad, podría contar las veces que durante el día pronuncia la palabra yo.
antes de empezar a hablar. Yo pienso, yo digo, yo. Y este hablar del yo decía lo de Rusia, porque en Rusia a los niños pequeños se les dice la palabra yo, que se escribe con una R al revés, se pronuncia ya significa yo, se les dice a los niños, es la última palabra del abecedario. Es decir, cuando dices yo, tienes que aprender a pensar que yo es la última palabra del abecedario. Y para los judeocristianos también se les decía que incluso los insectos fueron creados antes que tú. Es decir, durante la creación, los días de la creación, el último que se crea es al hombre y a la mujer. Es decir, incluso los insectos son creados antes que ti, antes del hombre, ¿no? Entonces, uno de los elementos, un tip para controlar un poco este elemento de buscar un poco la humildad o darse cuenta que uno mismo pueda hacer autocrítica, puede controlar, apuntar o hacer que otro apunte las veces que durante el día empiezo las palabras, las frases o empiezo las conversaciones diciendo yo. Muy bien, muchas Hare gracias, Krishna. Paul. Hare Krishna. Muchas gracias. Lakshmi Seva y Nityangi tienen la mano levantada. Yo quería más bien fijar el cuarto punto de reformular como aprendizaje, porque no sé si lo completé. Yo tomé nota en cuanto a los defectos de otra persona, nos puede ayudar a aprender qué tengo que corregir en mí. Pero no sé si me quedó completo ese punto o hay algo más. La idea de ese punto es que nosotros vemos los defectos de los demás que reflejan algo en nosotros mismos. Que hay algo Espejo, ahí, sí, como como un espejo, exactamente. sí. Entonces, cuando nosotros vemos que algo en los demás nos molesta o puede ser el objetivo de nuestra crítica, hacer un trabajo de introspección, ¿por qué eso me molesta? ¿Qué es lo que yo estoy viendo en esta persona que está reflejando algo que no me cierra dentro de mi conciencia o dentro de mi persona? Entonces se reformula la crítica hacia los demás como un autoanálisis hacia uno mismo. Y es un autoaprendizaje. Esa es la idea de ese punto. Muchas gracias, Prabhu. Muchas Hare gracias por Krishna. las clases, porque la verdad que a mí en particular me enriquece mucho. A mí también. Muchas gracias. Gracias. Nityangi. Hare Krishna, mira, yo sí tengo un comentario, pero primero está esta Shaki, que Ok. ella se ve que no sabe levantar la mano y Vale, vale. vamos a darle la palabra a ella. Y luego yo. Adelante, estás aquí. Vaya, Quizás parece que no está, ¿no? Ahora mismo. tiene el micrófono abierto, no la veo. Es que no está, no está. Se ve que Vale, o vale. se le ha caído la conexión o... Sí, porque los domingos me parece que no va... Bueno, no está, vale. Vale. Pues ya voy yo. Pues mira, yo quería, por supuesto que todas así los diferentes puntos de vista de unos y de otros, así expresados desde el respeto, son importantes y de valor. Entonces, Krishna Priya Sugopi, ella ha manifestado tal y como ella ve que cuando una persona pues da vamos a decir, una clase, un taller o bueno, como le llamemos, una conferencia, pues ella tiene esta preferencia de que primero el orador dé toda la exposición y que luego al final haya un tiempo para preguntas. Yo lo tengo otra manera de verlo, que sería la siguiente, que es que sí, dejando un tiempo así que haga un poco de exposición, pero si lo vamos combinando con alguna pregunta, encuentro como si hubiera, porque para mí este es un espacio de espiritualidad. Entonces, bueno, yo personalmente, pues para mí, este devoto que está aquí, pues le tengo como un Diksha Guru y las escrituras dicen que cuando tú le haces preguntas al maestro,
pues eso es como apropiado. Y es el momento, o sea, lo encuentro como un momento y además es que sale más néctar, porque cuando le repreguntas de algo que ha dicho, entonces amplía y se hace como zoom en el punto. Y ahora eso sí, hay que ser escuetos, por ejemplo, no que una persona hace una intervención y desarrolla y está mucho tiempo, no, es bueno que, de acuerdo a mi opinión, repito, si uno pregunta, que sea una cosita cortita y escucha la respuesta, pero no que nosotros hacemos una exposición. Eso es tal y como yo lo veo, o sea, como que hay diferentes maneras de ver una misma cosa. Sí, son estilos, son formas. En ISKCON siempre ha existido esa tradición de que se hace toda la exposición y después se hacen las preguntas, pero hoy en día está cambiando mucho. Ayer, por ejemplo, vino un grupo de profesores al templo y les pregunté qué preferían, si que yo les hiciera una exposición o si querían comenzar con preguntas. Y me dijeron que querían comenzar con preguntas y bueno, se hizo toda la, todo el diálogo, toda la presentación en base a las preguntas de ellos. Son formas. Me reía cuando decías que alguien hace una exposición, una supuesta pregunta muy larga porque hay un invitado que viene al templo de Barcelona que por un lado le cuesta hablar, pero además se enreda y la última vez que, bueno, teníamos un diálogo con dos personas más y hacíamos una presentación, hizo un comentario de 8 minutos, 8 o 9 minutos, una cosa así. No terminaba más y bueno, finalmente uno de los invitados le dijo que termine, porque ya... sí, es importante eso, ¿no? Ser escuetos en cuanto a todo, en realidad, ¿no? O sea, si estamos dando una clase, bueno, quizás el tema es amplio y hay que hablar mucho, pero medir si la idea que se está explicando ya se ha presentado, no repetirla. ¿No? Y a veces caemos muchas veces en repetir el mismo concepto una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Y ya está, o sea, ya expusiste lo que querías decir, ya está. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay dos manos más levantadas. No sé cómo estamos de tiempo, ni Tianqui, si seguimos. Bueno, si te parece, pues se Yo atienden no- así estas dos manos y ya pues nos marchamos. Y Ok, bueno, y decirte que muchísimas gracias por la clase. em, y bueno, yo pues que ojalá que tengamos muchas más oportunidades para seguir escuchándote. gracias. ¿Y José? Bueno, la última pregunta, para no alargarla. Constantemente estamos escuchando críticas. ¿Cómo parar esa crítica? O directamente porque puedes romper una relación, directamente porque, o sea, tú no quieres escuchar eso, pero ¿qué haces? ¿Cómo actúas? O sea, la clase pasada Nitiangi preguntó algo similar. Yo le decía que por un lado, en primera instancia, si hay como dices, hay una relación, ¿no? Y no quieres dañar la relación, si hay una confianza como para dirigir en un sentido más positivo a la persona, ¿no? Todos estos puntos que yo dije de cómo disminuir las críticas se pueden aplicar a otras personas. Es decir, por ejemplo, desarrollar la empatía, ayudarle a ver la situación de la otra, de la persona que está criticando, valorar las virtudes de la otra persona, etcétera, ¿no? Todos esos aspectos. Si no hay eh, espacio, no hay voluntad de la persona que está criticando para apreciar esto, para valorar esto, bueno, simplemente uno dice, no, bueno, disculpa, yo no opino eso y prefiero no hablar de este tema. ¿No? Yo, por ejemplo, tengo un grupo de chat que son formados por mis compañeros de colegio, creo que lo dije la vez pasada, y está prohibido hablar de política.
porque en Argentina es la situación, hay una división social muy, muy grande en cuanto a los partidos políticos. Entonces, tocar el tema es provocar discusiones y agresiones y entonces está prohibido en ese chat hablar de política y ya hace muchos años que lo tenemos, hay como 50 personas ahí y, en general cuando ha surgido algún problema, bueno, o se ha ido la persona que insistía en el tema o nos hemos ido todos, que ya ha pasado y hemos formado otro grupo. Entonces, educadamente le dice, no, bueno, esto no es, no quiero hablar de esto. Y se acabó. Y si no da el momento, uno simplemente dice, pone una excusa y se va. Y ya está. Muchas gracias. Krishna Priya también levantó la mano. Ah, ya me había olvidado. A ver, ya me había olvidado. Mm, yo pienso que una conferencia, una charla, generalmente lleva a una iluminación, digamos. Lleva, o sea, es como que va Esperemos que sí. creciendo, esa Esa es la es idea. la intención, ¿no? Escucharlo y entonces se va desarrollando algo en nuestro interior muy fuerte, ¿no? Por lo menos para mí, cuando es una persona como tú o varios gurús o maestros como tú, me lo tomo muy en serio, internalizo el mensaje y cuando alguien interrumpe, eso se va y es muy difícil volver a entrar en eso. Entonces, la verdad es que me molesta, me molesta cuando alguien interrumpe a otra persona que está diciendo algo muy importante y que está llevando, o sea, me está llevando como peldaño por peldaño a comprender algo que no comprendía y a coger, digamos, un tesoro. Y entonces, cuando a alguien le interrumpe, pues se va todo, se destruye eso, que es Pero, muy delicado. ¿sabes, Krishna Priya? Ese es el precio de la asociación. Nos asociamos con personas que son diferentes. Ujú, Eh, claro, siempre buscamos la mejor asociación, ¿no? ujú, Y generalmente pensamos que la mejor asociación es con personas que piensan igual que nosotros. Pero cuando Prabhupada creó este movimiento y alguien dijo, construyó una casa en la que todo el mundo puede vivir, esa es una afirmación eh, sí, muy amplia, muy ambiciosa, ¿no? sí, Eh, y aquí yo personalmente no soy de interactuar demasiado en mis charlas, ¿no? Pero por ejemplo, Yadunandana Maharaj es una persona que le encanta interactuar con la audiencia. Eh, Son dos formas de transmitir que son muy valiosas las dos y que dependen de la naturaleza de la persona, dependen, ¿no? A mí muchas veces me pasa lo que tú dices, bueno, me corta un poco el envión con el que traigo, pero estoy tratando de modificar eso para, para que la gente no tenga que estar escuchándome rollos tan largos, ¿no? Y no se aburran. Y bueno, la interacción también tiene su parte positiva, como decía Nitiangui, de repente bate un poco el néctar, ¿no? Y se nutre más. Prabhupada decía, cuando hablaba de Parikshit Maharaj y de Sukadeva Goswami, que tanto el orador como la audiencia son importantes, ¿no?
calidad de la persona que el mensaje que está transmitiendo, como las preguntas, ¿no? Y de hecho, Sukadeva Goswami le dice a Maharaj Pariksit, tus preguntas, solo por tus preguntas, una persona puede liberarse, ¿no? Tus preguntas pueden liberar el mundo entero. Entonces, esta interacción tiene su lado importante, positivo, ¿no? Le da, y también a veces motiva al orador. O sea, una pregunta puede ser algo que te corta el envión, ¿no? O puede ser algo que te inspire. Y Prabhupada, en el significado del verso 434, dice: acá se rechaza la fe ciega, como también las preguntas inútiles, o no me acuerdo qué palabra usa exactamente, eh, y resaltando la importancia de qué es lo que tenemos que preguntar. En fin, todo es parte de nuestro proceso de aprendizaje, nuestro proceso de maduración del conocimiento, ¿no? Las preguntas Muchas gracias. tienen su lado importante, su rol fundamental también. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias. Bueno, Entonces, pues habíamos dicho que ya nos marchábamos, pero ahora está Paul, que no lo vamos a dejar con la palabra en la boca. Venga, pero que nadie más levante la mano, que si no nos quedamos aquí a desayunar. no, Ya que nos yo, estamos yo quería- no. yo tengo otra solo quería- reunión ahora en un Solo rato. quería decir que en términos musicales, hacer preguntas entre medios sería como improvisación y lo otro sería con la partitura. Es decir, hasta que no ha acabado el concierto no haces las preguntas. Y lo otro sería ir interrumpiendo y entonces improvisas, como en el jazz o otros tipos de música, que vas improvisando por el Sí. medio y ya te vas del lío. Yo Pero, creo. Sí, sí. de hecho, si la Prabhupada instruyó que no, que se hacían las preguntas al final. Pero bueno, es verdad, su santidad Yadunandana Maharaj, él es increíble con el tema porque accede a cada 5 minutos, pero ya no hay tema. Es decir, al final ya no hay. Es exacto. Muy bien. Hare Krishna, muchas gracias. Hare Krishna a todos, muchas gracias por su generosidad, de todas las apreciaciones que han expresado, y es un placer hablar con ustedes. Bueno, pues Hare Krishna a todos, muchas gracias por venir y Prabhu, hasta pronto. Hasta Hare pronto. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Muchas gracias.